Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Estamos en todo el Perú, en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Y tenemos un día agitado, faltan pocas horas, porque el partido lo vamos a vivir acá después de la... ¿Qué hora es? 10 y 15 de la noche, ¿no es cierto, señor Rómulo Vargas? 10 y 15 de la noche, hora de Lima, pero el partido en realidad se juega en la tarde, en lo que correspondería por la diferencia horaria en Nueva Zelanda. Entonces, la expectativa es enorme y no va a estar Paolo Guerrero, aunque en las últimas horas ha habido una serie de especulaciones, incluso ha estado circulando un audio según el cual alguien ha llegado a la Federación Peruana del Fútbol, dice todos estamos felices porque Paolo ya hicieron la segunda prueba en Europa, ya salió que era paracetamol que había tomado para el resfriado. Eso no se ha probado. Lo que sí es cierto es que el abogado de Paolo Guerrero, bajando del avión de regreso a Brasil, porque estuvo acá, estuvo en Europa también, ha declarado lo siguiente. Miren ustedes lo que dijo. A viagem no Peru foi muito produtiva, a gente esteve reunido com a Federação Peruana de Futebol e coletando provas e solicitando a colaboração da federação. E, além disso, a FIFA tem respondido prontamente aos nossos pedidos e solicitações e seguimos muito confiantes na inocência do Guerreiro e até o final do mês certamente vamos ter desfecho positivo que comprovará a inocência do Paolo. Ahora, ¿qué más dice? Él está convencido de la inocencia de Paolo, dice que ha venido, ha recolectado pruebas, ¿no es cierto? Pero veamos qué más es lo que dice. Podemos escuchar, porque habla de lo que supuestamente habría marcado ese resultado, digamos, desfavorable para Paolo en el primer examen de orina. A ver, ¿podemos escuchar, señor? No logramos escuchar eso. ¿Qué pasó? Porque él habla de que supuestamente ha tomado un mate, ¿no? Y vamos a recuperar en unos minutos esa secuencia del audio, pero esto es la noticia que ha dado la vuelta al mundo de la información deportiva, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que dice exactamente? ¿Qué es lo que dice? A colaboração da federação e, além disso, a FIFA tem respondido prontamente aos nossos pedidos e solicitações e seguimos muito confiantes na inocência do Guerreiro e até o final do mês certamente vamos ter desfecho. A gente esteve reunido com a Federação Peruana de Futebol e coletando provas e solicitando a colaboração da federação. Y, além disso, a FIFA tem respondido prontamente a... Sí, en realidad estamos reiterando, pero bueno, lo importante de esta declaración, que la vamos a tener completa en unos minutos, es que él declara de una manera absolutamente enfática de que se va a acreditar de que Paolo Guerrero no debería ser por ninguna razón inhabilitado y que es más... dependiendo del momento en que se realice la segunda prueba de contraste, la conclusión debería ser incluso que se pueda levantar la suspensión en contra de él, lo cual ha generado una enorme expectativa con respecto al hecho de que Paolo Guerrero, si bien no va a llegar para el partido de este viernes, sí podría llegar para el partido del 15, pero bueno, vamos a ver. En principio habría que partir de no hacernos expectativas y más bien trabajar con lo que tenemos en la mano, ¿no es cierto? Que es este equipo que ha organizado Ricardo Gareca y en el que ha cumplido un papel tan importante Paolo Guerrero como capitán, no solamente desde el punto de vista de su papel como jugador experimentado, sino el liderazgo que ha ejercido sobre estos muchachos para darles confianza en lo que son capaces de hacer. Como hemos dicho acá en reiteradas oportunidades, no es un sueño esta vez la posibilidad de ir al Mundial, es una posibilidad real a partir de que se ha construido un equipo que más allá de cualquier otra consideración es capaz de medirse de igual a igual con cualquier equipo, incluso con equipos
que desde el punto de vista formal tienen una superioridad notable sobre nosotros por la composición de estos equipos, por los jugadores que brillan en todas partes del mundo. Pero en fin, vamos a seguir con este tema ahora en la mañana, pero el gran debate que se ha generado a partir del día de ayer tiene que ver con el fiscal de la Nación. Llama la atención sobre este tema el diario Exitosa en primera plana. ¿De qué se trata? Contra las cuerdas, dice el diario Exitosa. Acusan constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Quién ha presentado la acusación? Daniel Salaverry, representante de Fuerza Popular. ¿Qué es lo que dice Daniel Salaverry? Que debe ser destituido e inhabilitado el fiscal de la Nación por no estar cumpliendo con su deber. ¿Y a qué se refiere cuando hace esta acusación tan grave? Al hecho de que pese a que en la declaración del señor Jorge Barata se dice expresamente que los consorciados con Odebrecht, es decir, la empresa JJ Camet y la empresa Graña, no solo sabían, sino habían participado en el pago de comisiones ilegales, y que pese a esta información no ha actuado en consecuencia. ¿Qué sería actuar en consecuencia? Abrir un proceso en contra de ellos. Y esto le parece al congresista Daniel Salaverry un argumento suficiente, el hecho de que estas empresas y sus directivos en particular no sean investigados actualmente por el Ministerio Público. Se refiere directamente a José Graña Miró Quesada, a Hernando Graña Acuña y a Mario Alvarado Fluker, que son presidente del directorio o eran director y gerente general corporativo del grupo Graña y Montero. El asunto es muy complicado porque ha desatado una enorme controversia. El propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ya salió a decir que a enfrentarse a esta digamos, enuncia que está presentando Daniel Salaverry, y a decir que él va a seguir ahí al pie del cañón defendiendo su posición. Tenemos en la línea al congresista Daniel Salaverry. Todavía no lo tenemos, vamos a tener un contacto con él, pero nosotros queremos saber qué es lo que piensan ustedes, amigos y amigas oyentes en las redes, a través de las redes sociales. ¿Creen ustedes que debe ser destituido el fiscal de la Nación, como está proponiendo Daniel Salaverry? ¿Creen ustedes que el Ministerio Público representado por él está haciendo bien el trabajo en relación al caso Lavajato? Queremos saber sus opiniones a través del Twitter en @exitosape y en el Facebook en Exitosa Noticias. ¿Qué piensan ustedes de esto? Porque hay alguna gente que dice, no, son los fujimoristas que no quieren que se investigue, ¿no es cierto?, a Keiko Fujimori. Ha habido en estos días incluso denuncias de presiones para que el fiscal que iba a ir a interrogar a Barata no le pregunte por AG a Barata. Hay denuncias por el otro lado, de que en realidad, tal como lo señala Salaverry, el Ministerio Público no está haciendo las cosas que debía hacer, porque en algunos casos, cuando Barata ha dicho algo, como se dice, ha ido a misa, es decir, inmediatamente como conclusión de la declaración de Barata, se ha tomado esto como una referencia lo suficientemente importante como para abrir investigación. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pasa eso con Graña y Montero? Porque están asociados al Grupo El Comercio, que es un grupo demasiado importante en el Perú y al que no se puede tocar. Es decir, la controversia está abierta y nosotros queremos escuchar también por la vía telefónica sus opiniones en el 251-9422 y en el 467-4499. Tenemos llamadas del público en la línea, señor productor. Muy buenos días. Muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días. Sí, lo escuchamos. Adelante. ¿Qué piensa usted? Mire, aquí el fiscal de la Nación tiene todo que ver en eso de la corrupción. Todos sabemos que ellos están confabulados con esas grandes empresas. Bien por Daniel Salaverry de encarar lo que él tiene que ver en esto. Y no tiene que ver nada con Keiko, porque si el fiscal de la Nación, ellos quisieran dar a la luz todos los corruptos, ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Sino es que lamentablemente ellos también son corruptos.
Y ellos viven de eso, ellos viven de la corrupción. Nosotros los peruanos estamos cansados de tanta corrupción. Al igual que la policía sabe quiénes son los ladrones, al igual que los fiscales saben quiénes son los corruptos. Está claro su punto de vista. Yo le agradezco muchísimo su llamada. Vamos a escuchar, yo le pediría a nuestros oyentes que traten de sintetizar su posición para permitir la participación de la mayor cantidad de llamadas. Sí, adelante, muy buenos días, escuchamos. ¿De dónde nos llama? Hola, de Surco. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Te saludo Armando. Adelante, Armando. Para suscribir lo que ha dicho el oyente anterior, creo que estamos cansados de tanta corrupción, de tanto robo, de tanta mentira, de tanta estafa, de tanto engaño. Quien te habla es una persona de 32 años, no muy joven, pero que ha participado también en algunas no sé, campañas en contra de tanta robo, de tanta mentira, ¿no? De tanto engaño. Yo no creo que el fiscal le interese para nada demandar a Odebrecht, porque está coludido con los partidos políticos, todos sin excepción, y está coludido también con las más altas. Ahora Odebrecht creo que está enjuiciado el Estado, o sea, que en el colmo de los colmos, los patos disparándole a las escopetas. Es increíble realmente lo que estamos viviendo. Creo que tú eres uno de los mejores medios por los cuales uno puede expresar la indignación, ¿no? En el caso de los profesores, te felicito por el buen trabajo que has hecho, Lucas. No, muchas gracias, Armando. Y vamos a escuchar más llamadas del público en la línea. Estamos conversando sobre la denuncia que ha presentado el congresista Daniel Salaverry de Fuerza Popular, que es una denuncia por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción del fiscal de la Nación, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Esto ha ingresado al Congreso de la República el 6 de noviembre, es decir, el día de ayer a las 9:05 de la mañana. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre eso? Que lo que plantea es una denuncia constitucional que podría concluir en la destitución e inhabilitación del actual fiscal de la Nación. Sí. Muy buenos días, escuchamos. ¿De dónde nos llama? Eduardo, buenos días, señor Nicolás. Adelante, por favor, Eduardo. Sí, soy de la misma opinión y ojalá, pues, si no lo destruyen, o a lo menos que corrija, porque la Fiscalía está actuando con una tibieza tremenda. Miren a Susana Villarán, etcétera, etcétera, demasiada tibieza, señor, y ya es tiempo, pues, que se corrija esto, o que no tiene la fortaleza de que se apruebe esto en el Congreso, que el señor fiscal de la Nación corrija o ayuda a la gente de la Fiscalía para que también empiecen a moverse, porque por lo que veo, la gente ve de que no se está haciendo nada. Gracias, Nicolás. No, muchas gracias por llamar. Sí, pues, o sea, lo que sí es verdad, más allá de la denuncia que ha presentado el congresista Salaverry, es que hay una especie de sentimiento de insatisfacción, digamos, con la velocidad con la que está avanzando el proceso. Lo que han dicho los representantes del Ministerio Público, esto es una investigación internacional compleja y que eso toma su tiempo, pero, digamos, hay suspicacia y una desconfianza. Pues, lamentablemente en el Perú nos han obligado los políticos y los líderes de las instituciones más importantes del Estado a convertirnos en desconfiados. Tenemos más llamadas del público en la línea. Muy buenos días, ¿de dónde nos llama? Buenos días, Nicolás. Adelante, lo escuchamos, ¿de dónde nos llama? Oscar del INSE. Adelante, Oscar. Nicolás, yo verdaderamente siento indignación porque la Fiscalía de la Nación está coludida con toda esa corrupción. Solamente quiero hacer un ejemplo. A la señora Fujimori hay una anotación en el teléfono de Odebrecht y le abren investigación de inmediato. El señor Barata y el señor Odebrecht han declarado ante los fiscales que las consorciadas sabían de las coimas y no hay una investigación abierta contra ellos. ¿Eso qué te dice? ¿Eso qué te dice, Nicolás? Sí, pues. Ellos están encubriendo la corrupción y lamentablemente nuestro presidente está metido en estas cosas y entonces a ellos no les conviene abrir porque el presidente de la República tiene mucho que explicarle al país y no quiere hacerlo. Eso es todo, Nicolás. Muchas gracias, Oscar. Tenemos más llamadas. Muy buenos días. Adelante, escuchamos. Señor Nicolás Lúcar, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando de Pararí, Recuay. Adelante, desde Recuay.
quiero hacerle esto de los fiscales, señor Lucas, es una corrupción que ya el pueblo no sabe qué hacer. Le pongo como ejemplo, en la Fiscalía Anticorrupción de Recuay, de Huaraz, hay una denuncia contra el alcalde de Pararín sobre malversación de fondos que ha invertido en otra región. Y esa denuncia está más de un año. Y la Fiscalía no hace nada por este señor que está malversando fondos del pueblo de Pararín, que es un pueblo pobre, que está en el letargo ubicado en las vertientes de Recuay. Entonces, ¿qué se puede esperar por estos fiscales? ¿No? Parece que este señor alcalde va y dice que él nunca lo van a sacar porque él está pagando. Y eso creo que está mal, ¿no? Y para mí que debe ser destituido el fiscal supremo. Muchas gracias por llamarlo. Hemos escuchado un mensaje. Claro, hay un descontento, ¿no? En relación, yo insisto, con este tema, que se remite en realidad a un descontento general con el funcionamiento de la justicia, que por nuestro sistema convierte al Ministerio Público en el elemento clave. Es decir, es el Ministerio Público el que encabeza las investigaciones, el que tiene que formular las denuncias, ¿no es cierto? Y el que debe proporcionar el material sobre el cual los jueces deben tomar las decisiones y sentenciar. Entonces, se ha criticado, por ejemplo, el hecho de que tenemos muchas prisiones preventivas, ¿no? Pero la prisión preventiva es una medida simplemente, como su nombre lo indica, preliminar. De lo que se trata es de armar el expediente, denunciar de los delitos y aportar las pruebas en cada caso, y que a partir de eso el juez pueda emitir sentencia. Pero si esto no ocurre, o si esto está más planteado, la justicia no puede avanzar. Y la insatisfacción se ha trasladado al tema del abajato por esta sensación que tiene la gente, en primer lugar, de lentitud, ¿no es cierto? En primer lugar. O sea, ¿cómo es posible que en los medios aparezcan cosas que no se corresponden con lo que ocurre en la realidad? Y algo que ha llamado la atención a cualquier observador, es decir, objetivo, es el caso de Graña y Montero. Es decir, Barata dice, y en eso no deja de tener razón Daniel Salaverry, como información, no quiero decir que su denuncia sea lo correcto o no voy a hacer un juicio en este momento sobre eso, pero lo que sí es cierto es, Barata ha dicho que sabían, que participaron en el pago de la convención, entonces ¿están investigados? No, resulta que no. La pregunta es ¿por qué? Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. ¿De dónde nos llama? Buenos días, llamo de San Borja. Adelante. Mire, lamentablemente Salaverry es aprista y fujimorista. Fíjese, ¿por qué está contra Sánchez? Primeramente por el caso del Frontón, porque ellos no quieren saber que se sepa que los marinos entraron a matar salvajemente en Frontón, y también fueron a Ayacucho y mataron un montón de gente hacia Mansalva, señor. Eso no se debe investigar, porque hasta ahorita no se investiga. Y segundo, no quieren que investiguen a Keiko Fujimori, porque ella gasta millones de soles en las campañas electorales. ¿De dónde sale tanta plata? Es de Odebrecht. Ellos también han recibido de Graña y Montero, por eso que lamentablemente es una mafia, es una corrupción tremenda, don Nicolás Lucar. Eso el pueblo debe valorar, debe saber por quién votar, por qué votamos contra, por ejemplo, Salaverry, ¿a quién le ha ganado para ser congresista? Letona, ¿a quién le ha ganado para ser congresista? Y inclusive el mismo Galarreta, ¿a quién le ha ganado? Si ha llegado pobre a ser regidor, pobre, ahora es millonario, señor. Por eso que la gente se desespera para ser políticos, congresistas, alcaldes, sean inclusive ministros y presidentes, para ser millonarios. Es la corrupción más tremenda que vivimos en el Perú. El APRA y el Fujimorismo están atrás de esto. Escuche usted a Mulder, cómo habla, cómo critica. Antes, cuando ellos comenzaron a investigar a Nadine Heredia y a Humala, cómo aplaudían, y ahora que están contra Alan García y ¿cómo se llama? Las Keiko, ahora sí, ese fiscal no vale, sí. Es lento, no vale, que por aquí, que por allá. Bueno, eso no debe decir. Muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con lo que piensa la gente en las redes sociales. Vamos a tratar de tomar contacto con el congresista
Daniel Salaverry para que sea él mismo el que dé las explicaciones sobre la denuncia constitucional que ha presentado. Yo tengo, en realidad es una solicitud a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que acoja la presente denuncia, es lo que dice, y emita un informe acusando al denunciado, es decir, al fiscal Pablo Sánchez, y solicitando su destitución e inhabilitación. Esto genera una serie de interrogantes que vamos a tratar de resolver a lo largo de la mañana. Es decir, ¿cuántos votos se requieren para esto? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué consecuencias podría tener esto? ¿Quién reemplazaría a Pablo Sánchez en el caso de que esta denuncia proceda? Pero, ¿y qué piensan los otros sectores también, no? Miren lo que dice acá, que es la conclusión más importante de la denuncia, que tiene 25 páginas, dicho de paso. Por lo expuesto, resulta claro que el denunciado, el fiscal de la Nación, en su condición de máxima instancia del gobierno y dirección de este órgano constitucional, no ha cumplido con su deber de velar por la independencia e imparcialidad fiscal y tutela de la recta administración de justicia. Por el contrario, ha infringido estos principios constitucionales al omitir sus responsabilidades y permitir que hasta la fecha los principales directivos de Graña y Montero y demás empresas consorciadas continúen en la impunidad, aun cuando han sido sindicados por el principal informante Jorge Barata del caso de corrupción Lava Jato en el Perú. Eso es lo que dice la denuncia, es el eje de la denuncia de Daniel Salaverry. Es decir, que por el hecho de no haber abierto investigación sobre Graña y Montero y los otros consorciados de Odebrecht en el pago de comisiones ilegales, tal como ha confesado ya Barata y el propio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, esto sería razón más que suficiente, según el congresista Salaverry, para eso. Ahora, hay que esclarecer si el fiscal tiene una responsabilidad directa sobre esto, si la responsabilidad en el caso de que se pruebe las afirmaciones que está haciendo Salaverry corresponden más bien a fiscales que son los encargados del proceso. Lo de positivo que tiene este tema es que pone una vez más en el centro de la discusión el tema del Lava Jato y la necesidad de que no haya impunidad y que caigan todos los que tengan que caer, ¿no? Yo creo que eso es lo positivo que tiene la discusión que plantea esta moción de Daniel Salaverry, que ha caído como una bomba simplemente, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Volvemos. Estamos de regreso, esto es Exitosa 95.5 de la FM. Judy se ríe de la manera como hablo, no sé por qué. Antes de seguir adelante con lo que dice la gente en las redes, que a veces da miedo porque son tan bravos en las redes, pero hay que escuchar, es que la gente necesita desahogarse. Tenemos una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que el Royal Dynasty de Paraíso brinda el máximo nivel de comodidad generado por exclusivas capas de espuma viscoelástica que proporcionan la sensación de gravedad cero, reduciendo los puntos de presión en el cuerpo durante el descanso? Su suave tela de algodón orgánico ha sido especialmente diseñada para brindar una sensación de lujo y tersura. Royal Dynasty, un colchón de la más alta calidad que garantiza tu descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Judy Rodríguez nos dice qué piensa la gente de la interrogante que hemos planteado hoy día para las redes sociales. ¿Crees que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, debe ser destituido como propone el congresista fujimorista Daniel Salaverry? Agárrate, sale, suelta nomás. Dale, Judy. ¿Cómo estás, Nicolás? A mí me sorprende, y es que cuando ya, desde que entré a los medios de comunicación, ver cómo se mueven las fichas políticas es bastante interesante, ¿ah? Y para las redes sociales, pues no es ajeno también que eso se preste a suspicacias. Vamos a ver qué nos dice Antonio. Él opina que los naranjas se hacen
la pipí, dice, se hace la pipí porque ya saben que Keiko está con lazo al cuello. Marcelito va a contarlo todo, hablará de aumentar a Keiko 500, provecho, dice. Por otro lado, ¿qué opina Milton Quiroz? Nos dice que los que deben irse son todos esos corruptos, dice, congresistas. Señor presidente, cierre el Congreso, señala Antonio. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, José Manuel Palacios nos dice, la Fiscalía ha sido un ente corrupto al servicio de la delincuencia. Es una partecita nada más lo que está sucediendo aquí. Saquen a Pablo Sánchez, es su responsabilidad, señala. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Álvaro nos dice, es una acusación constitucional, un pedido de destitución. Parecen, pero no son lo mismo. Ojo, rápidamente nos vamos al Facebook. ¿Qué opinan nuestros seguidores? Bernardo Neira nos dice, no debe ser destituido, recomendarle más celeridad y respetar el debido proceso, opina Bernardo. Investigar a todos los que están involucrados sin excepciones. La justicia es igual para todos, es mi opinión y se respeta. Por supuesto que respetamos la opinión de Bernardo. ¿Qué nos dice Sariam? Nos dice, yo creo en la seriedad de su trabajo, en la seriedad del trabajo del congresista Daniel Salaverry. Estoy de acuerdo con su petición, pues todos sabemos cómo se mueven las piezas políticas en la Fiscalía. Estos saben quién es quién y acaso vamos a dudar de que ellos están tapando a los corruptos. Nos dice José Pedro, opina que está bueno. A ver, está bien lo que están haciendo las bancadas, asumo que nos quiso decir José Pedro, del Congreso, porque así vamos desenmascarando a muchos corruptos que años por años los tenían en el olvido, menciona. Pedro opina, Pedro no es familia acá de la familia Pedro Capuñayes, a ver qué dice. La única forma de limpiarnos de la corrupción es despojarnos de partidarismos, dice, y luchar contra la corrupción. Caiga quien caiga y venga de donde venga. Nosotros tenemos una cortinita ahí de caiga quien caiga. Hay muchas situaciones que se dan en la Fiscalía de la Nación, las cuales deben ser investigados y el señor Pablo Sánchez debe explicar. De lo contrario, seguiremos conviviendo con la corrupción. ¿Qué te parece hasta ahí los comentarios, Nicolás? No, sí, o sea, yo creo que este último sobre todo, ¿no? Yo creo que lo que todos queremos es que acá no haya justicia con privilegio, ¿no es cierto? Y que la justicia sea implacable simplemente con todos. Ahora, ¿cuál es la fórmula secreta ayude para esto? Yo he estado fregando con esto, porque no hay otra expresión, por no decir jodiendo todos los días. Ya lo dijiste. Sí, por no ser más grosero, con un asunto bien simple. ¿Quién tiene la información? Un señor que se llama Jorge Barata. ¿Qué cosa quiere el señor Jorge Barata? Impunidad. O sea, ¿nos repugna dar impunidad? Sí, puede ser repugnante, pero si es el precio que tenemos que dar por tener toda la información, pues no será impune, pues, el señor Barata, pero con una condición, que nos cuente todo sobre todos. Ahora, el problema es que no vas a ir simplemente a preguntarle a ver qué me quieres contar, sino a preguntarle sobre todos. O sea, nada que por puchitos cuando me conviene. No, pues, o sea, sale lo de Keiko, pregunta lo de Keiko, sale a G, pregunta lo de G. Ahora, hay un reclamo legítimo, creo, no sé qué piensas tú en lo de Salaverry, más allá de la denuncia constitucional o no. Es una pregunta que acá hemos formulado sistemáticamente. ¿Por qué si Barata dice, Graña y Montero, entre otros consorciados, no solo sabían que se estaba pagando coimas, sino participaron en el pago de las coimas? ¿Por qué no están investigados? ¿Por qué no están presos? ¿Por qué no hay prisión preventiva? ¿Por qué? Porque son parte del Grupo El Comercio, que es el más poderoso medio de comunicación del país. ¿Esa es la razón? E incluso Graña y Montero anunció que hay intocables en el Perú, que en su investigación interna ellos habían tenido ya la conclusión del informe en que no había hechos de corrupción dentro de la empresa, ¿no? Ellos mismos, o sea ellos mismos se investigaron. Entonces ahora hacemos Talara, porque están en Talara, ¿visto, no? O sea, ¿qué más, Judy? Cuéntanos. Vamos con más opiniones después de catarsis que hemos hecho acá. ¿Qué nos dice Johnny Poma? Dice, qué pena, gastan y gastan dinero en vez de invertir en algo útil, educación y modernización. Botan plata por gusto, así metan a la cárcel, salen con tranquilidad, porque Ollanta ya saldrá, por ejemplo, nos dice Johnny, no sé dónde tiene esa información. A ver, Marco Torres nos dice, deberían levantarle secreto bancario para ver si recibió dinero por no tocar a Odebrecht y sus socios, los Graña y Miro Quesada, también, dice por acá Marco Torres, en referencia a lo que hemos comentado. Arnold nos dice, Salaverry no denunció cuando el fiscal solo preguntó por Ollanta y Toledo, pero no preguntaba por aumentar 500 y AG. Ojo, también se presta suspicacias. Eso. Y Sergio Antonio Carrasco, ese es el último comentario, dice que destituyan a toda la bancada fujimorista. Eso debe pedir para evitar el retraso de nuestro país. Ahora, lo que es, ¿cómo se maneja una situación así de complicada, no? Porque el problema, ¿sabes cuál es? Si tú, o sea, por ejemplo, tienes una información como esta, ¿no es cierto? O sea, Graña y Montero sabía, o los altos ejecutivos sabían de las coimas y habían participado en el pago de ellas. Y tú no intervienes.
tú les estás dando tiempo para, digamos, acomodar las cuentas, para justificar movimientos de dinero que de repente se interviene sorpresivamente no pueden justificar, ¿no es cierto? O sea, es una obligación preservar el material de la investigación, sobre todo con una acusación tan grave. Y yo insisto en la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué una declaración tan importante como la de Barata no ha terminado como debería terminar en otros casos? Ahora, yo no creo que pase lo que pase, se libre Keiko de una investigación. O sea, su nombre ha aparecido y la investigación va a tener que ir hasta el final sobre ella. O sea, eso está claro. Sea quien sea el fiscal de la nación, eso va a seguir, ¿no? Tienes razón, Nicolás. Nada más es todo lo que tienes que decir de tu defensa. Pero todo el tiempo ando opinando ahí, así agitando a los muchachos ahí en la producción con sus discursos subversivos. ¡Ay, Dios, no! Muchas gracias, Judy. Te equivocaste, Nicolás. Sí. No, tenemos de todo acá, ¿no? Sí, eso acá. me encanta. O sea, no solo de este lado de los micros y de la pantalla, sino del otro lado donde está la gente de la producción. Florecen todas las ideas y todos los puntos de vista. Hay gente joven dentro de la producción que estamos aprendiendo en el día a día y también tenemos opinión. Yo entro todas las mañanas saludando y digo, camarada, compañero, correligionaria, porque todos son de diferentes partidos acá, cosa que me da gusto. Moraditos no hay, ¿no? Moraditos, pulpines, de todo. La noticia de Julio Guzmán de hoy, el ex titular del Jurado Nacional de Elecciones, ha dicho que dice que Ollanta lo llamó para presionar. Sí. Ahí está. Pero en fin, vamos a seguir adelante. Muchas gracias, a ti, Judy. Nicolás. Muchas gracias. Pero están así como siempre las redes sociales calientes. ¿No? Se ha convertido en el medio de expresión, de manifestación de todas las tensiones, ¿no? Y yo creo que más allá de los defectos que lamentablemente tiene las redes por los excesos, que lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Paolo Guerrero, o de gente que se esconde detrás del anonimato para insultar, para degradar la discusión. Yo creo que la mayor parte de la gente le da valor a las redes sociales como un espacio libre, democrático, abierto, participativo, ¿no? Donde la opinión de todos es importante. Y yo creo que eso es lo que hay que defender y reivindicar de las redes sociales. Pero en fin, acá está el clima como tóxico, como el aire, ¿ah? Y por eso hemos invitado a don Eric Concepción, que es un experto en temas de aire. Él fue responsable del área de gestión de calidad de aire, emisiones atmosféricas y ruido del Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto? Así es, Nicolás. Muy buenos días a ti y a los residentes de Radio Exitosa. ¿Cómo estamos? O sea, si ahora que se ha puesto de moda ponernos notas sobre todo, sobre inseguridad, sobre educación, ¿cómo estamos en la calidad del aire? Todavía no llegamos a lo óptimo. Estamos en un camino de cierta mejora, podemos decir, en ciertos aspectos. Por ejemplo, el tema de los combustibles, estamos evolucionando favorablemente. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes que todavía no logramos revertir. Por ejemplo, el tema del manejo de los residuos sólidos. El tema, por ejemplo, de el reciclaje. El tema de la mejora del transporte, específicamente la salida de los vehículos chatarra, los vehículos que ya prácticamente tienen un uso. No hay una renovación, que es lo que pasa, ¿no? Entran más de 200,000 vehículos particulares y sigue el mismo parque circulando. Y no salen los antiguos, ¿no? Sino los nuevos se suman a los que hay y cada vez tenemos más y más vehículos. Entonces no hay, digamos, una renovación y prácticamente la mejora que deseamos se está prolongando cada vez más, ¿no? Países como vecinos sudamericanos prácticamente han apostado ya por vehículos de mejor calidad y ya no permiten el ingreso incluso de vehículos de segunda mano o la circulación de vehículos muy antiguos. Ya prácticamente se establece un límite, ¿no es cierto? Antigüedad. Es una especie de jubilación obligatoria de los carros, ¿no es cierto? De los vehículos en general. Aquí también se puede dar. Lo que pasa es que algunos municipios, que son los principalmente que pueden tomar cartas en el asunto, no se atreven. Por ejemplo, en Arequipa, en Piura, en Cusco, se dieron ciertas normas, ¿no?, de carácter municipal, en la cual se prohibía a vehículos de más de 20 años brindar servicio público, es decir, los buses, las combis, esos viejos ya no están prestando servicio público. Pueden hacer servicio de transporte turístico, pueden hacer algún servicio particular, pero ya no prestar servicio público.
eso, digamos, incentiva la renovación de flota nueva, ¿no? De poder adquirir estos empresarios de transporte, adquirir flota nueva. Claro, que no solamente es la modernización en el sentido de vehículos más, o sea, menos agresivos para el medio ambiente, sino que además son más cómodos para el usuario, son más grandes, ¿no es cierto? Son más espaciosos, menos ruidosos, ¿no? Hablando del ruido también, que es un problema fuerte que está asociado también al transporte, ¿no? No tenemos una legislación sobre bocinas. Por ejemplo, todo el mundo toca el claxon a la hora que quiere y cuando quiere y los niveles que quiere. Yo me declaro culpable. Esta mañana he tocado la bocina así como, es que no puede ser lo del tránsito. Está asociado a un problema. Don Rómulo Vargas, por favor, ¿podemos retomar la campaña porque alguien se ponga los pantalones o las faldas o lo que fuera y se haga responsable? O sea, nadie es responsable de en Lima, de el ruido. Esta ciudad de 10 millones de habitantes, no solo del ruido, de la congestión de tránsito. Es un infierno. Yo venía ahora por la avenida Canadá, ¿no? Que es una avenida que en un momento tiene 4 carriles y el semáforo dura 40 segundos. Y además está sincronizado al revés. O sea, no está sincronizado para que tú salgas de verde a verde. Sale de verde rojo, verde rojo, verde rojo. O sea, te va la vida. ¿No es cierto? Y los buses que deberían ir a la derecha, a la izquierda. ¿Te imaginas la cantidad de contaminación? Avanzar, parar, cada vez que arrancas el vehículo. Lo mires desde el punto de vista, lo mires desde el punto de vista que los mires. Y o también sea, las horas el medio ambiental, las horas que pierde, ¿no es cierto? Pero también se asocia, porque las horas sombras finalmente son horas dejadas de producir, la gente llega con un desánimo, con un malestar al trabajo, entonces no produce. Al final, también el ambiente tiene que verte este tema. Ahora, Eric, hay zonas de la ciudad de Lima que son críticas, ¿no es cierto? O sea, estas denuncias, por ejemplo, en el Callao sobre el tema del plomo, que yo me aburrí, por decirlo de alguna manera, de hacer reportajes, nadie te hace caso, porque hace reportajes, denuncia, presenta las evidencias, aparecen los chicos dañados y nada. O sea, regresas 2 años, he visto el otro día un reportaje de Beto Ortiz sobre lo mismo, y la cosa no cambia. Es que realmente hace falta mucha presión para que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto. Este tema no es nuevo, este tema del Callao, cuando estaban los depósitos, recuerdas en el Callao que prácticamente provocó una marcha y el cierre de alguna de estos depósitos clandestinos de concentrar plomo. Ahora, si hablamos del tema de Ventanilla, ¿no? Las industrias, si una industria tiene buenas prácticas, si una industria cumple los estándares y cumple los compromisos de su instrumento de gestión ambiental, la contaminación debería ser prácticamente mínima. Sin embargo, todo queda en el papel. Yo hago un bonito instrumento de gestión ambiental, de repente eso quizás no conoce la población, yo puedo presentar un lindo instrumento con muchos cientos de páginas donde digo que voy a hacer de todo, pero en la práctica no hago nada, ¿quién es responsable? Yo me acuerdo cuando hicimos... La supervisión y la fiscalización es del Estado. Claro, pero nosotros hicimos una denuncia con respecto a este tema en Ventanilla precisamente, y lo increíble es que en el Ministerio de Ambiente como que no tenían claro qué había que hacer o qué podían hacer o a quién le tocaba hacer y qué, y se miraban con los del municipio. Pero, ¿de quién es responsable? La responsabilidad es clara, ¿no? Ahora que se le ha transferido la supervisión y fiscalización al Ministerio del Ambiente con su brazo ejecutor, OEFA en este caso, ellos son los responsables de que estas plantas trabajen dentro de los estándares que se requiere. Y tan es así que se han cerrado algunas de estas plantas por incumplimiento justamente de estos compromisos que te señalo hace un momento, que estaban bien bonitos en el papel, pero en la práctica no se hacían. Pero tienes además un problema adicional, ¿no es cierto? Es decir, uno es, cierras la planta y no le permites funcionar hasta que te garantice que va a cumplir los estándares de protección al ambiente, pero ya causaste un daño. Ya, ese es el otro tema. Ahora vamos a ver el tema de la recuperación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya tiene que entrar el Ministerio de Salud a tallar. Yo no sé si en las campañas que realizaste ha estado presente el Ministerio de Salud y ha evaluado. Seguro que han tomado control. Se hizo con lo... Pero, Nicolás, cuando ya se detectan personas con alto nivel de plomo en sangre, esas personas tienen que ser evacuadas, trasladadas a un sitio para poder reducir la exposición. Esa es una práctica. Ahora, el problema es que ya fueron dañados de por vida, ¿no es cierto? O sea, lo que hay que hacer es que los efectos
Hay que ir reduciendo, digamos, la concentración de plomo en el cuerpo y los efectos van a ir reduciéndose. Claro, en algunos casos no sé, digamos, cuál es el nivel más alto que hayan encontrado, la afectación más alta, pero como te vuelvo a decir, la reducción de la exposición es importante. Entonces ahí tiene que haber entrado un programa del Ministerio de Salud para poder tratar, como lo pasó en La Oroya. En La Oroya muchos de los niños impactados fueron llevados a una zona más lejana de la exposición y por lo tanto pudieron recuperarse. Entonces, todo esto no se hace. Al final nosotros podemos marchar todo, pero si nuestras autoridades no toman cartas en el asunto. Ahora entiendo que se ha declarado en emergencia, ¿no? El distrito de Mi Perú. Entonces, sí, Mi Perú sobre todo, eso ¿no? Que involucra es el más justamente afectado. este tipo de acciones, ¿no? Y también hay que hacer el control de las plantas, hay que recuperar el suelo tiene que recuperarse. En algunos casos, de repente, la cantidad de material depositado en el suelo es tan alto que vamos a tener que encapsularlo, construir pistas, y esa zona, tú has visitado, esa zona prácticamente no tiene pistas, no tiene veredas, tiene pocas áreas verdes. Es una zona, pues, como toda la zona de la costa, una zona desértica que se ha ido asentando la población, hay carencia de servicios básicos, hay carencia de... Ahora, ¿en qué otra zona la situación de la calidad del aire es crítica? O sea, había en determinado momento un problema en el centro de Lima, en particular en la avenida Bancay, ¿no? Bueno, que era así como... la avenida Bancay puede señalarse como un punto de concentración de contaminación por el transporte directamente, ¿no? Pero específicamente la mayor parte de la contaminación que se genera en Lima va a ciertas bolsas receptoras, ¿no? Que están ubicadas en los distritos del norte, por ejemplo, Comas, Caraballo, Independencia, ¿no? Están prácticamente cerca de las estribaciones andinas. Claro, pero es un tema San Juan del Lurigancho, claro, por los vientos que van soplando, van transportando los contaminantes y ahí se quedan, no se dispersan. Tenemos una nube, un colchón de nubes que se presenta a 800, 900 metros sobre el nivel del mar, que impiden que estas partículas y estos gases se eleven y se dispersen. Ahorita mismo estamos, los meteorólogos le llaman inversión térmica, ¿no? Donde prácticamente los gases calientes no se pueden, dispersar en la atmósfera producto de este. Este es un sistema meteorológico que también afecta mucho y por eso es importante tomarlo en cuenta al momento de diseñar las ubicaciones de estas plantas industriales, cosa que eso no se ha hecho hasta el momento. Yo no puedo pensar que voy a poner un parque industrial en la zona alta de Independencia. O sea, una locura. Porque parte de tu gestión, digamos, ambiental tiene que ver con la no solamente urbana, con que tenga las chimeneas y los controles y los filtros, etcétera, sino que además esté ubicado en una zona donde el viento no va a perjudicar. Por supuesto, un ejemplo de eso es Cajamarquilla, por ejemplo, que se construyó hace muchísimos años, ¿no? Está en la quebrada de Agua de Coloro. Si lo hubieran construido en Ate, en la parte baja, imagínate cuántos problemas de contaminación hubiera causado, ¿no? Ese estudio lo tuve oportunidad de ver, ¿no? Se hizo con el Tsunami y se determinó que el punto de emisión debía ser por encima de la capa de inversión térmica que hay en Lima que evita la contaminación. Casos como estos deberían tomarse en cuenta al momento de diseñar los parques industriales. Ya hay zonas que están declaradas zonas críticas en Lima. San Juan del Lurigancho es una de ellas, ¿no? Tenemos que ver ahí qué tipo de plantas industriales se van construyendo poco a poco. Hay muchas fábricas textil, por ejemplo. Claro, el problema es que no tenemos como un plan, que es lo que deberíamos tener, ¿no? Nos preocupamos. O sea, el mucho plan de por desarrollo el corto urbano. plazo. Siempre hay planes de desarrollo urbano, pero que no se enfocan en ese aspecto, Nicolás. Siempre hablamos de vamos a darle más espacio a la población, pero no evaluamos si esa zona es salubre o insalubre. O si vamos a buscar una zona de planta industrial y esa zona de planta industrial está ventilada o no. Tenemos un parque industrial que está creciendo en Lurín, por ejemplo, ¿no? En la zona donde antiguamente era la zona, digamos, un poquito más libre de estas parques. Un valle agrícola. Claro, agrícola, y ahora se está transformando, ¿no? En una zona industrial. Entonces hay que evaluar cuál es el impacto de toda esa zona industrial por la población que está viviendo. Y es más, mucha población se está trasladando allá, porque siempre está la demanda de trabajo. Claro. Yo me voy donde está cerca las fábricas porque voy a encontrar trabajo. Y al final se va a repetir el mismo problema que causó en Mi Perú, etcétera. Ahora, para terminar, el tema del ruido. O sea, no tenemos, tú dices, Eric, una reglamentación, una legislación para bocinas, no, para bocinas solo tenemos un estándar de calidad ambiental muy antiguo del año 2003 y después tenemos muy poca legislación en el tema de ruido. Algunos municipios están multando a aquellos conductores que hacen uso indiscriminado de claxon. Bueno, eso es aleatorio porque está supeditada que la autoridad vea, pero creo que sería mucho mejor ya legislar el uso de bocinas.
O sea, en Europa ya están a 70 o 60 decibeles. No puede un claxon, una bocina de un vehículo. Pero te das cuenta tú cuando te subes a un carro de fabricación europea, la bocina ya no es la bocina, sino es una bocina que parece un pato, ¿no? Es una cosa algo que casi no suena, ¿no? Así es. Claro. Entonces, la idea es ya empezar a regular. Hay mucha regulación que se ha dejado de lado, ¿no? Y no hemos podido, digamos, avanzar, o no hemos podido, como mencioné al inicio, de llegar a una mejora mucho más rápida hacia lo óptimo, que es cumplir nuestros estándares, ¿no? Y por eso es importante destacar que la población también debe ser consciente, ¿no? Así como las marchas que se ha visto por el tema de plomo, también debe haber otras preocupaciones, por ejemplo, por el tema de reuso, de reciclaje, la disposición de los desechos. Fíjate, ahora a nadie se le ocurriría subir a un bus con un cigarrillo en la boca. Y ese es producto de la gran sensibilización de la gente de que el humo del cigarro es dañino. Bueno, aparte para el que fuma, pero también para los que están en el entorno. Claro. Así es. Entonces lo mismo debemos hacer, ¿no? Por eso que hay una campaña que se está iniciando con la Sociedad Nacional de Industrias, con asociaciones de civiles y además con la OPECU, por Juntos por el Medio Ambiente, el cual busca concientizar a la población y mejorar sus hábitos también de consumo, porque los hábitos de consumo también son importantes. Antes, por ejemplo, se usaba mucho bolsa de papel, ahora todos son bolsas plásticas. ¿Recuerdas cuando íbamos a Tía o Eslen, nos daban todo en bolsa de papel? Ahora no, ahora todos son bolsas plásticas. Bueno, ya se está empezando también a implementar bolsas plásticas reciclables, pero es un pequeño porcentaje. Entonces, esas cosas también hay que concientizar a la población. Muchas gracias a Eric Concepción por estar con nosotros. Él es un experto, como habían escuchado ustedes, en temas del aire. Y esto es un asunto que es importante porque nos compete, porque tiene que ver con la calidad de la vida que tenemos los que vivimos, sobre todo Sin calidad del aire no tenemos desarrollo ni calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el congresista Jorge Castro, vicepresidente de la Comisión Lavajato, en un momento de que las cosas arden en relación a este tema. Daniel Salaverry, congresista de Fuerza Popular, ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación diciendo que no quiere investigar a Graña y Montero y los consorciados, ¿no? Y que eso para él es argumento suficiente para considerar que no debe seguir siendo fiscal de la Nación. ¿Qué efectos va a tener esto? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué está pasando en la investigación del caso Lavajato? ¿Por qué vamos tan despacio? Jorge Castro tiene las respuestas. Volvemos con él. Esto es Exitosa, 95.5 en Lima. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM, que es la radio donde hasta las menciones las hacemos con alegría. No hacemos hígado solamente cuando las cosas andan mal, ¿no? También tenemos alegría de vivir. Y esta es precisamente una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas de laboratorio y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedas tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Está bien esto de los auspiciadores, es decir, que la gente no solamente invierte en esta radio en publicidad para que sus productos se vendan, sino que sean conscientes que al auspiciar en este programa, en invertir su publicidad en este programa, están ayudando a que el país y los peruanos tengamos un órgano independiente de información, donde además todas las voces son escuchadas y donde al final no nos casamos con nadie, sino con la gente y con la verdad. Y está con nosotros en los estudios el congresista Jorge Castro, vicepresidente de la Comisión Lavajato, y en la línea telefónica el congresista Vicente Ceballos, vocero de Peruanos por el Cambio. Buenos días, congresistas. Buenos días. Gracias por invitarnos y aquí estamos a tu disposición, Nicolás. Vicente, buenos días. Yo quería preguntarle cuál es la posición, si es que ya tienen alguna tomada como bancada con respecto a la denuncia que ha presentado el día de ayer el congresista Daniel Salaverry de Fuerza Popular, acusando constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Nicolás, buenos días, Jorge, igualmente un abrazo en la distancia. No nos hemos tenido ocasión de reunir, sin embargo, las diversas apreciaciones de índole personal que se han mostrado por distintos medios de comunicación, creo que llegan a corroborar que hay una posición uniforme de todos los miembros de la bancada de Peruanos por el Cambio respecto a esta denuncia propuesta por Daniel Salaverry, en el sentido de que esta es una denuncia revanchista, con claro direccionamiento político y que lamentablemente una vez más está manoseándose los distintos mecanismos de control que propone el reglamento del Congreso de la República. Y es más, creo que esta denuncia tiene nombre propio,
porque más allá de un irregular sustento, habla en la fundamentación de eso, de preocupaciones de la opinión pública, adjuntando algunos reportes periodísticos, preocupación política, dando algunas citas de algunos personajes de la actividad política, en el acápite 6 de la fundamentación lo dice con mucha claridad, ¿no? La simple indicación de Jorge Barata a otras personas, entendemos que es Keiko Fujimori, fue motivo suficiente para que el Ministerio Público amerite una investigación. Entonces, obviamente pareciera ser que este impulso a esta denuncia que se está proponiendo trata de proteger indirectamente a Keiko Fujimori. Ahora, ¿cuál es el desenlace que pueda tener esta denuncia? Primero, es el archivo, porque no tiene mayor fundamentación, pero ya dejó sobre la mesa un mensaje político. Y si no se va al archivo y continúa, obviamente ameritaría una destitución a futuro, que esperamos finalmente que esto no prospere. Aquí es una posición firme y cerrada de defensa de la institucionalidad, pero sobre todo de defender la autonomía de los diversos poderes constitucionales, en este caso particularmente el Ministerio Público. Vicente, ¿por qué revanchismo? O sea, la Fiscalía de la Nación investiga a Keiko, por lo tanto, la bancada de Fuerza Popular quiere sacar al fiscal de la Nación, ¿así? Así es, efectivamente. ¿Y por qué le digo? Porque obviamente han sido, perdónenme, hasta torpes para redactar la denuncia. Así lo expresan en el punto 6 de la fundamentación de hecho. O sea, da a entender que sin mayor argumentación se la está disponiendo la investigación a algunas personas, no a nombre propio, pero obviamente es claro entender que se está sobreentendiendo a Keiko Fujimori. Entonces por ahí dice, ¿a qué investigas acá? Pero no investigas a Barata o no investigas a Graña Montero, en consecuencia eres pasible de una denuncia constitucional. En el fondo lo que se busca, creemos, es una especie de amedrantamiento político, de decir, aquí mando yo. Algo así creo que es el prolegómeno de lo que está impulsando este tipo de denuncias. Yo le agradecería a Vicente que se mantenga en la línea. Como ya sabe, estamos acá con el congresista Jorge Castro. Quisiera saber cuál es la opinión suya, congresista, que además usted ha seguido este tema de la Bajato, ¿no es cierto? Y ha sido muy crítico con la manera como se ha venido manejando la investigación por parte del Ministerio Público. Es de hecho, aquí lo que no podemos renunciar nosotros, y ojalá que también lo entienda así el congresista Ceballos, no podemos renunciar al control político que tiene el Congreso sobre todas las instituciones, y en este caso el Ministerio Público. En segundo lugar, esto no es un tema nuevo. Esto nosotros lo hemos visto a mediados del mes de enero de este año, cuando iniciamos las acciones. La omisión con la que ha venido actuando el Ministerio Público y concretamente el fiscal de la Nación y consecuentemente también de igual forma Hamilton Castro, donde no se descubrió nada, solamente a partir de la participación que hemos tenido nosotros de manera, porque nosotros ahora se nos cuestiona porque estamos muy lentos, pero inicialmente hicimos un rush impresionante que nos permitió demostrar al país que el señor fiscal de la Nación había permitido un preacuerdo o un acuerdo que hasta la fecha nadie lo conoce, que se derivó en ¿qué? En 30 millones de soles. Lógicamente, ellos lo liberaron a Barata, no congelaron las cuentas bancarias de Odebrecht. Cuando Odebrecht se dice que en ese momento, porque no hemos podido verificar esto, dada la situación en que nos encontramos, tenías más de 100 millones de dólares en los bancos. Y le permitieron que saque todo este dinero del país. O sea, aquí hay una responsabilidad, más al margen de lo que... De este tema puntual de Graña y Montero. Y esto es grave. Ahora, esto de Graña y Montero lo han señalado ustedes mismos, ¿no? Por eso, Graña y Montero, todas las empresas también peruanas consorciadas, etcétera. Lo dijimos en ese momento, en el mes de febrero, después con la participación de Mauricio Cruz, que era el que vino como nuevo gerente de Odebrecht. Y él tuvo que reconocer que Odebrecht estaba quebrada. Y que la única posibilidad, y ahí eso es lo que ojalá que alguna vez el congresista Ceballos comience a leer las actas, el señor Mauricio Cruz reconoció que estaba quebrada y que la única posibilidad de devolverle al Perú o pagar las reparaciones civiles era de que nosotros le continuáramos dando obras. Eso nos pareció a nosotros pues, simplemente vejatorio contra el interés nacional. Jorge, yo entiendo que el congresista Vicente Ceballos se ha salido por un momentito de la comisión donde está en este momento, pero quisiéramos que para permitirle que regrese a la comisión el congresista y no incumpla con sus obligaciones por responsabilidad nuestra, que nos diga finalmente cuál va a ser la posición entonces de ustedes. ¿Van a votar en contra de esto? Definitivamente, pero permite añadir algo, Nicolás. Claro. Hay un tema de oportunidad. Si bien lo dice el congresista Jorge Castro, que hace buen tiempo que acudieron a denuncias por ciertas omisiones funcionales del Ministerio Público, ¿por qué no se actuó en ese entonces? ¿Y por qué ahora una extraña coincidencia, no? Cuando el fiscal Pérez viaja a Brasil,
cuando finalmente el Ministerio Público determina de organización criminal el entorno a lo que ha venido suscitándose respecto a Keiko, Fujimori y Odebrecht. Sin embargo, se da este tipo de denuncia. Obviamente permite una legítima conjetura, y la conjetura es que se trata de una u otra manera de meter presión política al Ministerio Público, un poquito trastocar su autonomía. No pasemos por alto una circunstancia adicional. El fiscal de la Nación, si bien es titular de pliego, da lineamientos de política general de orden institucional. Quien investiga propiamente dicho y tiene autonomía para sus determinaciones es el fiscal provincial o el fiscal superior. Me cuesta creer que el fiscal de la Nación tenga que estar inmiscuido en una investigación particular. No pasemos por alto que cada fiscal tiene autonomía y sobre todo tiene reserva en su investigación. Es decir, tiene potestades discrecionales para dar el impulso o determinar las acciones que considere convenientes. Y de eso pues no es responsable el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación tiene sus propias competencias y funciones. Bueno, pero en todo caso... Bueno, lo que queda claro... ¿Qué dice Jorge? Que no, es responsable inclusive cuando fue, y nosotros hemos tenido ahí en el interrogatorio que hicimos con el fiscal, justamente, ellos lo han designado a Milton Castro. ¿Quién lo ha designado? Justamente la Fiscalía, el fiscal de la Nación. Pero bueno, al margen de todo eso, el problema es de oportunidad. Lamentablemente, en su momento, también se hizo de conocimiento en el Congreso de la República sobre este tema. Fue el fiscal de la Nación, conversó con las diferentes bancadas, nos bajó el perfil, eso hay que ser sincero, nos bajó el perfil, desató toda una campaña mediática a través de los medios de prensa y el resultado hoy, por eso que nosotros en su momento dijimos, esta comisión de lavajato no va a descubrir nada porque va a terminar como una comisión marginal en función de ¿qué? De que el Ministerio Público no quiere actuar. Claro, lo que pidió en ese momento Hamilton Castro y el propio fiscal de la Nación fue tiempo y confianza en el Ministerio Público. Y hasta la fecha no encontramos nada. Pero mire el resultado. Y ¿eso fue cuándo? En febrero, ¿no? Claro, fue aproximadamente el 18 de enero, donde comenzaron las capturas el 20 de enero, y nosotros ya tuvimos clara la idea porque el 3 o 4 de febrero aproximadamente se presentó Mauricio Cruz y ya la cosa estaba clarísima, ya Odebrecht estaba quebrada, no tenía que simplemente habérsele congelado. Ahora, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué van a hacer ustedes entonces, Jorge? ¿Ustedes van a votar a favor de la acusación? Llegar a lo siguiente. La unidad de inteligencia financiera, nosotros consultamos a ellos, también en el interrogatorio que hicimos, ¿por qué no se le congelaron las cuentas bancarias de Odebrecht? Por el pedido de la Fiscalía que no debían porque estaban en un preacuerdo. Por eso es que lo citamos al fiscal. O sea, ellos habían ya tenido este trabajo ya 1 o 2 años anteriores. Ellos sabían de la situación en que nos encontrábamos. Y el fiscal Sánchez, él está desde el mes de julio, desde 2015. O sea, él ha sabido perfecta. Y es más, en esos momentos nosotros, y particularmente quien habla, lo dijimos no solamente ahí al interior, sino afuera también, de que el señor fiscal de la Nación, con Pablo Sánchez, conjuntamente con Hamilton Castro, saben lo que están haciendo, lo que han hecho al país. Porque ellos han transado, han negociado, han hecho lo que han querido. Y ese es lo que nosotros no podemos permitir como congresistas. Por eso es que yo levanté la voz en ese momento. Lo que usted dice, Jorge, entonces, Vicente Ceballos sigue en la línea, ¿no es cierto, congresista? Sí, es así. Sí, o sea, lo que está diciendo Jorge Castro es que en todo caso esta denuncia presentada por Daniel Salaverry, lo que podría abrir una discusión es no solo sobre el caso de Graña y Montero, sino sobre la manera como se está manejando el caso de Lavajato. Porque ese es el control político que tenemos que ejercitar nosotros. Y eso es lo que se dejó de lado, lamentablemente. Pero bueno, ahora esta situación, yo lamento que recién se hayan puesto las pilas, llamémosle así, el fujimorismo en torno a este tema. Pero la cosa es mucho más grave de lo que hoy estamos viéndola. Aquí solamente estamos viendo la punta del iceberg, pero todo lo que se ha cocinado en todo el país, y esto no solamente sucede aquí, porque este mal ejemplo lo sabe, que el señor Ceballos sabe lo que sucedió en Moquegua, lo que ha sucedido en Tacna, lo que sucede en todo el país. Es el mismo reflejo de cada una de estas cosas. Eso no significa que todo el Ministerio Público sea corrupto, porque hay personas que merecen una confianza, eso es cierto. Pero lamentablemente, pues, la cabeza no está actuando en esa dirección. Vicente, ¿no lo convence a usted los argumentos de Jorge Castro? ¿Ah? No, tenemos armonía en el pensamiento, en el sentir con Jorge, que es más, somos del sur. Sin embargo, hay un nivel de discordia en unas apreciaciones. En principio, el Parlamento no puede renunciar a su control político. Creo que eso no está en tela de juicio. Estamos hablando de un macroproceso con envergadura internacional, transnacional. Aquí el tema no se puede reducir a la designación de un fiscal o meramente a buscarle responsabilidades funcionales al fiscal de la Nación. Esto creo que va más allá de eso. Se trata de un proceso sumamente complejo, con arraigo internacional, donde las principales fuentes informativas son las colaboradores. Y es un proceso en curso, no ha culminado.
Y es más, la dimensión complicada del mismo proceso no puede motivar a que esto se resuelva en un mes o un año, ¿no? Esto tampoco prolongarse mucho tiempo, ¿no? Pero tiene que ser en un periodo de tiempo bastante razonado, que nos permita tener mayores elementos de juicio para deslindar responsabilidades y oportunamente sancionar. Este es un caso emblemático, no solamente para el Ministerio Público, creo que para el país en su concepto general, porque está poniendo sobre la mesa dardos acusadores de temas que se han venido arrastrando por décadas. Ahí la importancia. Pero ahora se nos pretende distraer acusando al fiscal de la Nación por omisiones funcionales. Más allá de ello, creo que acá hay un trasfondo de esto. Claro, pero a usted no le parece, digamos, salgámonos por un momento de la discusión sobre si debe ser o no debe ser acusado constitucionalmente el fiscal. Okay. Pero digamos, aparece el nombre de Keiko Fujimori y dice, ¿no? Aumentar Keiko 500 y no sé qué reunión. Inmediatamente se procede a abrir una investigación, a viajar, a consultar, ¿no es cierto? El señor Barata dice, Graña y Montero y los otros consorciados no solo sabían, sino participaron en el pago de comisiones ilegales. ¿Por qué no sucede lo mismo? ¿Por qué no hay una investigación abierta? ¿Por qué no hay nadie preso? Si está diciendo él mismo, pagamos juntos las coimas. En ambos casos tiene que haber investigación, tiene que haber un desliz de responsabilidades y tiene que haber sanción. No estamos diciendo en un caso sí, en un caso no. Sería sumamente selectivo e irresponsable de nuestra parte. Muy por el contrario, estamos comprometidos todos del Parlamento y acá no caben distingos políticos, creo. Aquí este es un tema país. Y el tema país exige que haya un deslinde contra la corrupción y la lucha con... Ahora, Joaquín Ramírez no tiene algo que ver con esto, porque por ahí hay la versión de que esto es un tira y afloja, que... O sea, primero liberan a Joaquín Ramírez y ahí lo han vuelto a incluir en la investigación, que no ha sido ayer, como han dicho algunos. El viernes se ha reabierto la investigación contra Joaquín Ramírez por lavado de activos. Y lo que algunos dicen es que esta es la respuesta del fujimorismo contra el Ministerio Público. Por supuesto, o sea, ya no son hechos aislados. Es un hecho, otro hecho, y que de una u otra manera ha motivado este tipo de reacción. Y yo esta denuncia, sencillamente, yo la califico como una reacción y una actitud revanchista contra el Ministerio Público en particular, no necesariamente contra Pablo Sánchez. Está clarísimo su posición. Muchas gracias a Vicente Ceballos, vocero de Peronos por el Cambio, por atendernos. Ya puede usted regresar a su comisión, congresista. Muchas gracias. Muy amable, Nicolás. Muy gentil. Muy amable, Jorge. Muy gentil. Muchas gracias. Mira, en lo que sí tenemos que coincidir es que nosotros hemos sido electos por el pueblo peruano. Por lo tanto, tenemos que rendirle cuentas al país, al pueblo. Porque ¿quién se está perjudicando con cada uno de estos actos de corrupción? Y con la ineptitud del fiscal de la Nación. Nos estamos perjudicando todos los peruanos. Y la negligencia, ¿cómo? Yo no sé si esto amerita o no, en este caso, una acusación constitucional, o de repente oportunistamente también se ha presentado Salaverry, etcétera, etcétera. Pero este tema no lo podemos dejar pasar. Este tema tiene que estar en las mesas de debate nacional. Porque ¿cómo vamos a combatir la corrupción si el Ministerio Público no actúa? Por ejemplo, ese es el cuello de botella. Ha estado ocurriendo una cosa bien importante en los últimos tiempos en relación al Poder Judicial, y yo creo que hay que llamar la atención sobre ese tema. Tuberlí Rodríguez contesta entrevistas de periodistas prácticamente todos los días, cada vez que alguien llama a él, y él, entiendo, ha dado, digamos, la instrucción, ¿no? Y no sé si le corresponde la autorización, pero sí ha dado, digamos, la orientación de que es una obligación de los jueces y de los vocales y de los presidentes de la Corte de todo el país responder a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, dando explicaciones sobre las razones y motivaciones de sus resoluciones. Entonces, lo lógico sería que ocurra lo mismo con el Ministerio Público. Es decir, por ejemplo, el Ministerio Público ha decidido que el señor Graña y Montero no sea investigado. Porque nos expliquen por qué. Queremos saber la razón. No como dice nuestro amigo Ceballos, que es de Moquegua, yo soy de Tacna, por supuesto, pero tenemos que ser transparentes, sobre todo en ciertos aspectos, porque no vamos a esperar 10, 15 o 20 años cuando todos estemos muertos y continúe la corrupción generalizada en nuestro país. Hoy tenemos la gran posibilidad, como habíamos argumentado en su momento, de que la historia gris del país o la historia oscura ya no se vuelva a repetir nunca más, pero tenemos que erradicarla. Caiga quien caiga, por eso que acuñamos la frase en ese momento, caiga quien caiga. Y lamentablemente, pues, cada uno quiere, ahora nuestro amigo Ceballos quiere defender y nos quiere meter a nosotros incluso en el mismo saco. Decir, bueno, o estás con Fujimori o estás contra Fujimori. No, el pueblo quiere, al margen de Fujimori, al margen de PPK, quiere saber la verdad. Y sobre todo combatir la corrupción de manera directa. Y no debería ser tan complicado. Es decir, eso es lo que resulta sorprendente, ¿no es cierto? O sea, tú tienes a Barata que dice, yo sé todo. Tienes a Maiman diciendo, se tenían comprado el país. O sea, todos los partidos, las empresas, esto es una organización impresionante. Y articulada, actúan prácticamente como un cartel.
Odebrecht hace el acuerdo con la justicia brasileña que lo va a contar todo. Es más, en Brasil lo cuenta todo. Y se da un plazo que empieza a correr el 1 de diciembre del año pasado, ¿no es cierto? Y que termina a mediados de este año, el 1 de junio, donde lo que debía ocurrir es que toda la información o nos la daba Odebrecht o nos la daba la justicia brasileña. Entonces la pregunta en noviembre del año 2017 es ¿por qué eso no ocurre todavía? ¿Por qué es tan difícil? Por ejemplo, yo digo en el caso de Barata, ya sientas a Barata y dices, ¿qué quieres, Barata? Te doy lo que quieras, pero tú dame toda la información. Te doy solamente un caso. Cuando nosotros solicitamos la información de SUNAT del año 2006-2007, siendo principal contribuyente Odebrecht, no se tenía registrado. Y hemos solicitado, no se nos ha querido entregar. Porque nosotros tenemos, y eso es parte también de todo está todo bien armado de tal manera de que simplemente quedar en la impunidad como siempre. Y en todo caso, eso es lo que particularmente, desde mi punto de vista, yo no estoy dispuesto a permitir en este caso, no voy a permitirlo. Yo desde el lugar... ¿Y cuál va a ser la votación de ustedes? No sabemos nosotros cuál va a ser la votación porque justamente el día de hoy tenemos una reunión para que desde el punto de vista que manejamos nosotros desde el caso Lavallato, que lo hemos venido, y tú me pueden ver, nosotros hemos estado permanentemente en cada una de estas sesiones, hemos estado leyendo cada uno de los documentos y ahí le vamos a tener que informar la verdad estrictamente, porque también, como te vuelvo a repetir, conversaron con mi bancada, y mi bancada, lógicamente, en su debido momento, en el mes de febrero, nos dijeron, no hay que meter mucho la mano, cuando Pablo Sánchez pidió chepa, porque eso pidió fue chepa. Chepa, denme tiempo, confíen, nosotros vamos a dar resultados. Esta investigación es compleja, pero ya estamos avanzando en la colaboración, vamos a tener todo. Yo quiero finalizar en lo siguiente. Simplemente, aquí no es como se ha puesto bravucón el fiscal, en el caso de que no tiene miedo. El problema no es de tener miedo, el problema es de valores morales, que eso le falta al Ministerio Público. No de repente digo, hay que salvar a muchas personas honorables, pero a gran parte de ellos, y eso sucede. Mira, hemos estado en Piura, de igual forma, se está desapareciendo el dinero, denuncian, y el Ministerio Público no actúa. Quieren que ellos... que cada uno que vaya allá, que se declare delincuente. Yo robé. ¿Quién te va a decir que ha robado? Ningún delincuente te dice que ha robado. ¿No es cierto? No, es ilógico. Todos son inocentes. Sí, todos son inocentes. Ahora dígale, pues, congresista, a su primo. ¿Hamilton es su primo o no? No, nada que ver. Primo. Está haciendo daño al apellido, más bien. Porque él es él sabe todo el daño, conjuntamente con el fiscal de la Nación, sabe el daño que le están haciendo al país. Ellos saben perfectamente, y sobre todo Hamilton Castro. Mira, no, hay una cosa que es clara, congresista Castro, en la que yo coincido con usted. O sea, en gran medida el destino político del país se está jugando en esta investigación. Porque si el mensaje que le damos, sobre todo a los jóvenes, que en este país uno puede robar y pasa piola, estás trabajando para el Movadef. Estás trabajando para que regrese el terrorismo en el Perú. Eso es lo que estás haciendo. Y eso es una enorme responsabilidad que cada una de las autoridades que tiene un mínimo de poder debería tomar en cuenta. Por eso que también lo cuestionamos en el caso respectivo, el caso de PPK, cuando dijo, vamos a liderar la lucha contra la corrupción. Veamos, porque esa no puede ser una declaración lírica o poética. Nos reunimos en Palacio de Gobierno, nos reunimos en el Congreso, vamos a luchar, pero nadie mueve un dedo. ¿Y quién debe mover el dedo principalmente? Es el Ministerio Público. Jorge Castro, vicepresidente de la Comisión Lavallato, ha estado con nosotros esta mañana. Bien bravo, ha desayunado pólvora acá el hombre. Y de acá sale a hablar con su primo Hamilton para cuadrarlo. Muchas gracias, Jorge. No hay que perder el humor, hombre. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Vamos a hablar de la situación de Loroya. Tras la pausa, ¿qué va a pasar con Loroya? ¿Hasta cuándo se va a postergar esta indefinición? No, ya de una vez. Algo hay que decidir sobre el tema. Volvemos. Estamos de regreso, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. En realidad ha habido una información un poco distorsionada sobre lo que declaró el abogado de Paolo Guerrero al llegar a Brasil. Lo que él ha dicho de manera enfática es que se va a acreditar plenamente que Paolo Guerrero no consumió ningún tipo de sustancia prohibida. Ahora, ¿por qué lo ha dicho y lo ha dicho con esa convicción? Por ahora, solo él y el entorno más cercano a Paolo Guerrero lo saben, pero está absolutamente convencido de que esto va a ser así. Incluso el rumor que circulaba esta mañana es que existía incluso la posibilidad de que la suspensión de Paolo Guerrero fuera levantada. Sin embargo, yo insisto, como dije temprano al comenzar el programa, no hay que hacerse ilusiones, es decir, hay que pensar en que lo más probable, bueno, para empezar es bien difícil, ya estamos martes, el partido Nueva Zelanda es el día viernes, que Paolo Guerrero no va a estar, ¿no?
y partamos y confiemos en que el equipo que él ha ayudado a construir sea capaz, como lo ha demostrado a lo largo de sobre todo los últimos partidos de este campeonato, de vencer o de enfrentarse a cualquier rival. Y Nueva Zelanda no es más pues que Argentina ni Colombia, ¿no? Ni de lejos. Ni de lejos. Y esto es una mención de nuestro auspiciador antes de seguir adelante. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones que cuenta con un laboratorio acreditado internacionalmente para asegurar una garantía real de sus productos? La acreditación ISO 17025 es un reconocimiento internacional otorgado por ANAP y por INACAL que aseguran que las pruebas realizadas en el laboratorio al colchón son reales para brindarte la tranquilidad, el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Está con nosotros el doctor Miguel Guanay Bonilla. Él es abogado y presidente de la Cámara de Comercio de Loroya. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días. Muy Nicolás. buenos días. Quisiera, en primer lugar, para información de la gente que nos sigue y que nos escucha, que nos resuma cuál es la situación en Loroya, de la manera más gráfica posible. Muchas gracias. Y además de darle las gracias, quiero hacerle conocer indignadamente que la ciudad de Loroya está condenada a muerte, está moribunda, en razón de que el complejo metalúrgico de Yauli Loroya, que era la empresa más importante que operaba en ese sector desde 1920, está paralizada desde hace 8 años y no se puede vender pese a estar en un proceso concursal, porque simple y llanamente, a pesar de ser viable y ser productiva, no se ha podido superar dos temas principales: los pasivos ambientales, que tiene que resolver el Estado, y los pasivos legales, que también el Estado los puede resolver. Pero, o sea, cuando se refiere a pasivos ambientales, ¿qué significa? No al daño que hay que resarcir, sino hay requerimientos que establece la legislación peruana, ¿no es cierto?, con respecto a los niveles de contaminación que puede generar una fundición que la planta de Loroya no cumpliría, ¿no es cierto?, o que requeriría de un plazo, digamos, no sé cuántos años en estos momentos para cumplirlo. O sea, hay una contradicción, ¿no es cierto? O sea, tienes una ley que de hecho lo que está haciendo es impidiendo que la fundación más antigua del país pueda funcionar. Efectivamente, la Oroya es el único centro metalúrgico polimetálico que existe en el país y es uno de los más importantes de los 4 importantes en el mundo. El Estado ha estado dando normas que se pueden aprovechar para mejorar y se calcula que hay unos 36 meses para poder realizar este tema. Sin embargo, siendo tan importante como es, se está dejando por parte de la dejadez del Estado, se la está dejando morir. Tenemos la posibilidad de superar los pasivos ambientales y los pasivos legales por una decisión del Ejecutivo, porque ya se han estado dando pasos agigantados para ello. Pero mientras no se vende el complejo metalúrgico, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Sabe cuántos negocios están paralizados en Loroya? Hospitales, clínicas, farmacias, hoteles, hospedajes, restaurantes, transportes, bodegas. ¿Cuánta gente está viviendo en Loroya en este momento? ¿Y cuánto es la población que normalmente tenía esta ciudad? Estamos paralizados al 80%. Hay una instalada capacidad de negocios, pero que funcionan solamente al 20%. La población antes fue de 70.000 personas, luego bajó a 20 y en este momento se encuentra entre los 12 y 15. Porque simplemente... Claro, ¿qué vas a hacer ahí si el centro de la vida de la Loroya era la fundición, no? Así es. En estos 8 años que ha dejado de operar el complejo, merced a un proceso concursal que existe, se ha dejado de hacer negocios en el Perú por cerca de 5.000 millones de dólares. Imagínate. Y el Estado ha dejado de percibir 1.400 millones de dólares en Ahora, impuestos. ¿por qué se decía que era inviable Loroya? Es decir, por la legislación que establece estándares ambientales con los que de inmediato la Loroya no podría cumplir. O sea, ¿cuál es el argumento? ¿La antigüedad de la fundición? La fundición, cuando fue adquirida en el 97, tenía un PAMA de 74 millones de dólares que cumplir. Sin embargo, el nuevo operador que la adquirió invirtió 480 millones. 200 millones en 8 programas que ya se cumplieron y 280 en el nuevo programa que aún no se cumple, que es la fundición de cobre. Todo ello haría que la minería y la metalurgia, que es la que funciona en Loroya, funcionen limpiamente, como se está haciendo con los nuevos estándares
y capacidades mundiales. Realmente el complejo es viable, es totalmente viable. ¿Y de quién depende la decisión? O sea, ¿por qué ustedes dicen, porque no es una posición solo suya, he escuchado esta misma posición de otros representantes de diversos sectores de la sociedad en La Oroya, de los trabajadores de La Oroya, de los empleados, ¿no es cierto?, de proveedores. Así es. ¿No? Esto depende, repito, del Estado, a través de sus diversos gobiernos, porque no es el último gobierno el único que tiene que tomar la decisión, ahora sí, pero no la han hecho los anteriores adecuadamente. Y solucionar el tema de los problemas ambientales en cuanto a poder solucionar tierra contaminada en 2.800 hectáreas alrededor de la fundición. El Estado está cumpliendo desde hace 11 años atrás, por medio de activos mineros, en poner cemento encima de las tierras en las zonas urbanas. Pero la contaminación es mucho más grande. Y actualmente, por medio de un informe de una ONG, se ha comprobado que hay niños todavía contaminados con plomo, pero niños nuevos cuando no está operando el complejo. Eso quiere decir que los polvos contaminados con 40 centímetros más o menos de contaminación durante 90 años de operación están ahí, y eso se tiene que remediar. Es decir, pese a que la planta no está operando, el viento levantando este polvo que contiene plomo sigue contaminando pese a la inoperatividad de la planta. Así es, plomo y otras sustancias, ¿no? Ahora, ¿y eso de quién depende? ¿Del Estado? ¿De quién es la responsabilidad? O sea, ¿quién debió, digamos, resolver estos problemas del daño ambiental? El complejo metalúrgico funciona desde 1920. Durante 54 años fue operada por una empresa norteamericana, Cerro de Pasco Corporation. Durante 24 años fue operada por el Estado a través de Centromín Perú, claro. Y 12 años con el último operador. Entonces, Doerran Perú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una diversidad de contaminación que se ha acumulado durante esos 90 años, que sin embargo... Claro, uno no puede decir es solo responsabilidad de Doerran, ¿no es cierto? Exactamente. Es de todos los operadores, pero principalmente en ese momento no existían leyes ambientales como sí existen a partir de los años 90. Y cuando viene el último operador, justamente encuentra un PAMA de 74 millones y propone invertir 480 millones para que se solucione realmente el tema del medio ambiente. Sin embargo, también está el problema de los juicios. Hay miles de juicios en contra del último operador. ¿Y dónde se están llevando a cabo? En Estados Unidos, por contaminación de los niños, propiciado por colegas, abogados nacionales y extranjeros, que de una manera u otra, entre comillas, vienen interés por los contaminados y denuncian en Estados Unidos. Sin embargo, eso genera que los interesados en comprar el complejo no lo hagan. Dirige, que es la administradora aprobada por el Comité de Acreedores, ha informado que han venido cientos de empresas interesadas, pero todas terminan aprobando el tema de operaciones. Sin embargo, lo que temen es verse involucrados en los procesos de contaminación. De reparación ambiental. Y de reparación ambiental y de reparación civil por las personas. Claro, por supuesto, que es justamente de lo que hablábamos hace unos minutos con el señor Eric Concepción, que es especialista en temas de aire, y hablábamos de eso, ¿no? Es decir, un lado del problema es garantizar que las plantas, como en este caso la fundición, operen con estándares internacionales de calidad que reduzcan al mínimo el impacto sobre el medio ambiente, y lo otro es el daño que ya se produjo. Es decir, usted está señalando, por ejemplo, la tierra ya contaminada y mezclada con plomo, que viene un viento y simplemente lo que está respirando es plomo. Viento o lluvia. Y la gente que ya fue dañada, ¿no es cierto? Y que necesita tratamiento médico, asistencia, y mucha gente incluso que quedó inhabilitada de por vida, ¿no? Hay un hospital en La Oroya, que es Chulec, que fue el mejor de Sudamérica y del Perú, que ahora está instalado por ociosamente, no trabaja. Es simplemente un cuarto ahora donde se ocupa medicina ocupacional. El Estado podría tomar la decisión de tratar a todos los que están contaminados con plomo en sangre y tener la posibilidad de... Si lo permite, doctor Huanay, vamos a hacer una brevísima interrupción porque tenemos información de último minuto. Desde el Congreso de la República está Eric Arrado. Está hablando ahí mi amigo Carlos Basombrío, mi chochera, mi adú. Carlos Basombrío, a ver, adelante. Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República. Declaraciones del ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien se presentó ante la Comisión de Inteligencia esta mañana. Vamos a escuchar. Me tengo que defender, no me queda alternativa. Ahora, yo quisiera comentar que de lo que entre comillas se me acusa es de aplicar la ley. O sea, hay una ley que establece los
pase esa renovación de los generales, coroneles, comandantes, mayores. Y quienes tienen edad para recordarlo saben que esto ocurre todos los años desde hace 25 años. Es una parte de ir abriéndole espacio a los más jóvenes, ¿ya? Y sacando a aquellos que ya no tienen tanta oportunidad. El señor Humala, en una política que él algún día tendrá que explicar, tiene tanto que explicar, de un año a otro habían 37 generales y de repente de un año a otro lo subió a 86 generales. Una institución que tiene más jefes que subordinados no puede funcionar. Imagínense que ustedes llegaran a su oficina, los periodistas, y hubiera más gerentes que ustedes periodistas. Entonces, ¿cómo funcionar? No hay forma. Era necesario entonces. Era imprescindible y se ha hecho como todos los años. Ahora, que acusen a un ministro constitucionalmente por haber aplicado la ley que se aplica siempre, mi abogado, el doctor García Toma, me ha dicho que es insostenible. Bien, han sido declaraciones del ministro del Interior, Carlos Basombrío. Informó Erika Rado, Exitosa Noticia. Muchas gracias, Erika. Hay un padre, ¿no?, bendiciendo las instalaciones de Exitosa. Es que acaba de inaugurarse la planta, el nuevo equipamiento de la imprenta de Corporación Universal, porque esto es un complejo. Acá hay radio, acá hay televisión, acá hay internet, acá hay imprenta, ¿no? Y las máquinas son última generación, ¿eh? Lo más moderno que hay probablemente, ¿no? Señor Rómulo Vargas, es el equipo de impresión más moderno del país, ¿no? Lo hemos visto al ingresar. Desde Alemania, fíjense ustedes. Importante, ¿no? Felicitaciones en ello. Bueno, ojalá que pase algo parecido en la Oroya, ¿no? Que la vida regrese a la Oroya. Sí. Ahora, usted insiste, doctor, estamos con el doctor Miguel Guanay, que es el presidente de la Cámara de Comercio de la Oroya, que está haciendo un esfuerzo porque la Oroya vuelva a vivir, y ustedes dicen, es absolutamente viable que, o sea, bueno, está claro porque el mineral lo tenemos y encima viene, conforme lo ha anunciado Cayetana Aljovina, ministra de Energía, otro boom de la exportación de minerales, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista ambiental sí se está en capacidad de garantizar que la operación de la fundición respete esas normas que establece la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, la reparación ambiental que está pendiente. También, aparte de la reparación ambiental, el tema de la reparación civil por los procesos para las judiciales, personas que ya fueron dañadas. Las personas dañadas tienen el derecho a buscar, evidentemente, una indemnización, una reparación. Pero, te pongo un ejemplo, Nicolás. En los años 90, Southern Peru Copper Corporation fue demandada en los Estados Unidos, también por los habitantes peruanos contaminados, y sin embargo el Estado en ese momento procedió a enviar una carta, un amicus curiae, que se usa en el derecho internacional, para que se abstuvieran Estados Unidos de resolver en sus cortes judiciales este tema porque le correspondían al Perú de acuerdo al Tratado de Río. Ahora existe, además del Tratado de Río, el Tratado de Libre Comercio, y establecen que todos los problemas de las empresas inversoras deben de verse en el lugar donde se han producido. Eso quiere decir Perú. Es decir, ¿pero qué significa eso? Sí. Que en este momento hay procesos judiciales en los Estados Unidos contra Doerran Así es. Por el daño producido durante su operación. Exacto. Se iniciaron procesos en las cortes de Missouri, en las cortes de Miami, en las cortes de Utah, pero algunos juzgados se abstuvieron en verlo y otros sí lo aceptaron. ¿Eso significa que quien compre la fundición va a tener que hacerse cargo también de esos juicios? El gran problema es ese. Por eso es que se abstienen quienes están interesados en asumir responsabilidades tanto en el tema ambiental como en el tema judicial. Y el tema, entonces, radica en que el Estado peruano haga lo que hizo en los 90s y se solucione el problema aquí. No se está negando la posibilidad y yo no niego en absoluto que la gente pueda ser reparada, pero debemos de verlo aquí en casa y solucionar adecuadamente y con justicia para quienes lo necesitan. Porque recibir supuestamente una indemnización en Estados Unidos no significa que van a recibir todo el monto aquí en el Perú, porque le van a descontar todos los honorarios de los abogados americanos, peruanos, y van a decir un poquito de lo que han demandado. En cambio, con una adecuada organización aquí en el Perú se podría generar una reparación. Pero es una reparación que ya Doerran no va a pagar, pagaría el que adquiera la operación. Así sería, ¿o no? Definitivamente hay formas legales de hacer que se cumplan con los pagos reparatorios. O sea, porque Doerran ya no está, ¿no es cierto? El operador de 12 años ya simplemente se fue, ¿no? Cerró operaciones en junio del 2009, está en un proceso contra el Estado peruano
en París, y están los procesos judiciales de los habitantes en Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que ocurre con ello? La Oroya le ha dado al Estado peruano más de 17.000 millones de dólares en pagos de impuestos. No es justo que el Estado peruano también tenga la posibilidad de, al ser corresponsable de la operación durante 24 años con Centromín Perú, y antes haber permitido que Cerro de Pasco opere, recibiendo impuestos, pagos para el desarrollo peruano, no es justo que también se involucre en el pago indemnizatorio, que se busque la solución en conjunto, no solamente uno o dos, o que todos quiten la espalda para no apoyar. No, aquí hay que buscar una solución justa para quienes están contaminados y puedan recibir adecuadamente un pago expectante, ¿no? Ahora, y el problema es que esto ya pasaron 8 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo más puede esperar la gente? Porque como usted ha descrito en algún momento cuando empezamos la entrevista, La Oroya es una ciudad que está muriendo, ¿no? Así es. Está muriendo por falta de actividad económica. Están desapareciendo sus pobladores, los trabajadores y sus familias que ya no están. La gente se está yendo donde... Todos están... Y está quedando una ciudad fantasma. La ministra Aljovín, precisamente en la última reunión que tuvimos, se comprometió a ir a Oroya para ver ese punto. Como sería la primera vez que una autoridad del Ejecutivo a ese nivel vaya y vea realmente. Han ido con propuestas como candidatos, pero ahora va a ser la primera visita todos oficial. Hacen lo mismo, o sea, todos cuando son candidatos están en todos lados y prometen lo que hay que prometer con tal de conseguir los votos, pero a la hora que llegan a donde no llegaron precisamente por los votos de la gente, no se acuerdan. Así es. ¿No? Ni de dónde estuvieron ni de lo que prometieron. Exacto. Y hace 2 semanas la ministra Aljovín se comprometió a ir a Oroya y va a estar el 14 ahí. Va a visitar y va a informar evidentemente de lo que ocurre, pero lo importante es que dirige, que es la empresa que administra actualmente el complejo en una liquidación en marcha, ha informado cuántos interesados han venido, empresas chinas, norteamericanas, de diversas nacionalidades, a querer comprar el complejo. Y los detiene el tema ambiental y el tema de los juicios. Entonces, el Estado tiene que involucrarse, tiene que ponerse los pantalones y tiene que tomar decisiones para que esta ciudad no muera, para que el complejo vuelva a funcionar. Vuelvo a decir, el complejo es totalmente viable. Si el complejo metalúrgico, que produce 5 metales principales, plomo, zinc, cobre, oro, plata y 18 subproductos, dentro de ellos 2 más caros que el oro, molibdeno e indio. Entonces, han dejado de producirse y ¿qué se van a exportar? Hay una empresa, un grupo empresarial familiar que propuso que La Oroya cierre el complejo y se convierte en un hub logístico, o sea, en un almacén de piedras y lodo, que son los concentrados, y que se convierte en el más grande depositario. Sin embargo, eso no le da ninguna riqueza ni al Perú, ni a La Oroya, y no habría trabajo para los 1.700 trabajadores que quedan, porque solamente necesitarían 18 personas para que controlen ingreso y salida de vehículos y pesaje. En cambio... Y en eso podría terminar La Oroya. Sí, pero... En un depósito de minerales donde 18 personas controlan todo. Así es, sin embargo... Donde no vive nadie más. Así es. Sin embargo, ante esa posibilidad expresada en diversos medios de comunicación, manifestamos nuestra indignación ante ello. Y la propia ministra Cayetana Aljovín, en la reunión anterior, ella se comprometió a que ya no se iba a tomar una decisión sobre que se convierta en un hub. ¿Por qué? Porque es el Estado el que tiene la palabra, es el dueño de la silla, es el CEO, ¿no? Y la decisión está en ellos. Eso es lo que podemos pedir, mi querido Nicolás. Yo le agradezco mucho al señor Miguel Guanay, presidente de la Cámara de Comercio de La Oroya, por estar con nosotros esta mañana. Qué complicada situación y qué herencia que ha recibido Cayetana Aljovín, que es lo que nos dijo el otro día que estuvo con nosotros, la cantidad de problemas complicadísimos que le han quedado en las manos, ¿no? Y en algunos casos compromisos que se han asumido que o no se están cumpliendo, y en algunos casos se firmó cualquier cosa, pero no se pensó ni en los plazos ni en las posibilidades reales de cumplimiento, ¿no? O sea, faltó realismo en las negociaciones en muchos casos. Una sinceridad tremenda. Bueno, muchas gracias. Permite 30 segundos para terminar y decirle que la minería y la metalurgia actualmente se pueden operar limpiamente, ya no contaminan. Y La Oroya ha estado produciendo muchos impuestos en favor del Estado. Por lo tanto, el Estado debe tomar las decisiones. Yo creo que su mensaje está muy claro. No merecemos que el Perú nos mire. Oroya merece que el Perú los mire, que el Estado voltee la cara y los mire directamente y les solucione los problemas. Eso es lo que le pedimos y le agradecemos a ustedes la amplitud que nos han dado. Hace unos días hemos recibido a representantes de las comunidades nativas de
¿no?, del Datem del Marañón, que es una provincia que la mayoría de los peruanos ni siquiera sabe que existe, donde se produce la mayor parte, o se ha producido la mayor parte del petróleo del Perú y que está dañado ambientalmente, no tienen agua potable, no tienen luz, y le dieron todo al Perú, igual que la Oroya. Y uno voltea y mira estos lugares y realmente nos debería dar vergüenza. Y encima somos mal agradecidos con la gente que vive ahí, ¿no?, y que tiene ahí su esperanza de sobrevivencia incluso. Muchas gracias. Solamente quería aclarar un punto, que soy fundador de la Cámara de Comercio y Empresarial Provincial de Diablo y La Oroya, porque existe otra, que es la Cámara de Comercio. De acuerdo. Así es. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Guanay. Sofía Gallegos está en este momento en un operativo antidrogas en Los Olivos. Cuéntanos, Sofía. Gracias, Nicolás. Así es, información en vivo. Estamos ubicados exactamente en la urbanización Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos, donde esta mañana, a partir de las 8:30, se realizó un mega operativo donde ellos han llegado a un inmueble de 3 pisos donde han incautado hasta el momento aproximadamente 200 kilos de cocaína. Esto ha sido justamente incautado en el último piso de este edificio, como también en un auto Toyota, justamente de placa BOL 264, y hasta el momento hay 2 intervenidos. Vamos a escuchar rápidamente al general Víctor Rucova, jefe de la región policial de Lima, quien viene dando detalles de este operativo. Intervención, y por eso, repito, me encuentro en este lugar de la ciudad. ¿Hay que hablar de otra nacionalidad? No, por el momento no. ¿Hace cuánto tiempo habrían estado cogiendo la droga y en cuánto estaban los estados? Ya, nosotros no vamos a establecer ese tiempo. Nosotros estamos interviniendo en flagrancia en estos momentos, por eso es que tenemos la posibilidad, y aparte sabemos, de acuerdo a la Constitución, tenemos 15 días para investigar acerca de esta organización. Sin embargo, la droga puede estar cotizada. En estos momentos en el Brain están vendiendo el kilogramo de cocaína a $1,200. ¿No? El kilo. Así es. General, estamos en vivo para Radio Exitosa. Si nos podría dar detalles, ¿cuántos kilos de cocaína han sido incautados, cuántos intervenidos y dónde fue hallado todo esto? Bueno, la droga es decomisada. La droga que tenemos son 145 paquetes, llamamos nosotros tipo ladrillo. Son el promedio de cada uno de estos paquetes debe ser de 1 kilo. Se están procediendo a hacer el trabajo de campo, que consiste en primero verificar de que sea alcaloide de cocaína y el peso de cada uno de estos paquetes. Eso se hace muestra por muestra, una por una. General, ¿estos intervenidos son hombres, mujeres, de qué nacionalidad? Son 2 varones peruanos. Uno vive en esta dirección, es Pereira 344. Y el otro aparentemente es el que acopiaba la droga acá, y el otro servía como utilizaba este departamento como un almacén. Ahora, de la forma que se ha hallado pues toda esta cocaína, cabe indicar que esto ya estaba listo pues para ser llevado a cualquier destino. Estaba siendo acondicionado en este vehículo que tiene acá usted al costado, con la finalidad de primero subir toda la droga que tenían ellos. Por el registro que hemos hecho, repito, solamente tenemos esa cantidad, pero no obstante seguiremos haciendo un registro más minucioso, tal vez podamos encontrar algo más. Estamos hablando también de 5 armas de fuego, ¿no?, que tenemos incautadas. En estos momentos se están levantando actas también con relación a estas armas, así como munición. Muchísimas gracias al general Víctor Rucova, jefe de la región policial de Lima. Nicolás, hemos escuchado entonces más detalles de este mega operativo que se viene realizando desde las 8:30 de la mañana, repetimos, en la urbanización Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos. Adelante en estudios. Muchas gracias, Sofía. Yo no quiero terminar el programa del día de hoy sin hacer una invocación a quien sea. Yo no sé a quién, al alcalde de Lima, aunque yo no sé si pedirle cosas a Lucho Castañeda, porque no solamente es mudo, sino a veces parece que es sordo también. No puede ser que el tránsito de Lima sea lo que es, sinceramente. Y no puede ser que nadie sea responsable. O sea, todos los días, por lo menos de lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana, en Lima tiene que empezar un operativo. Ahí sí tendría que haber un mega operativo, donde intervengan policías, serenos, donde se haga un trabajo porque el tránsito fluya. Que se haga un trabajo elemental que no debería ser tan complicado, de sincronizar básicamente los semáforos, de redireccionar algunas avenidas de ingreso y de salida según las horas punta. O sea, no es tan complicado, se hace en todas las ciudades del mundo. O sea, ¿por qué tenemos que ser los ciudadanos que vivimos en la ciudad de Lima víctimas cotidianas de este maltrato y de esta irresponsabilidad y dejadez de las autoridades? Resulta que Lima es un desmadre y nadie es responsable y nadie se siente en la obligación de hacer nada. No puede ser. Sinceramente no puede ser, es inaceptable.
Y no está bien que nosotros como ciudadanos simplemente toleremos esto. Vamos a empezar, señor Rómulo Vargas, una campaña desde mañana sobre este tema. Y a fastidiar a quien haya que fastidiar todos los días hasta que esto empiece a funcionar. Yo me despido hasta el día de mañana. Los dejo con el señor Manuel Rosa. Muy buenas tardes.